Buenas noches, bendiciones. Estamos cerrando ya este primer domingo del tiempo de Cuaresma, este tiempo privilegiado que nos regala la iglesia. Y bueno, iniciamos no de otra manera que pues celebrando, meditando el texto de las tentaciones del Señor. Después del bautismo por Juan el Bautista, dicen los evangelistas sinópticos que él va hacia el desierto a un momento de oración, de preparación y ayuno. Es necesario entender que, pues como lo indica justamente el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 540, bueno, de hecho desde el 538 habla un poco sobre este pasaje de las tentaciones de Jesús y su valor dentro de la experiencia cristiana. Este momento de 40 días de ayuno de Jesús, pues se convierte en una apertura especial que la Iglesia ha asumido para vivir este tiempo cuaresmal como preparación a la Pascua. De la misma manera de que Jesús se ha pues separado por un momento del mundo, se ha dedicado a reflexionar, se ha dedicado a orar y ayunar, así también la Iglesia, siguiendo el modelo de Cristo, pues prepara este tiempo de gracia, este tiempo pues de abstinencia, este tiempo de austeridad para reflexionar, para interiorizar los misterios de Cristo y poder vivirlos con una mayor alegría, pero sobre todo con un mayor compromiso en la fiesta de la Pascua. Entonces, por eso en los tres ciclos litúrgicos, tanto en el A, en el B o en el C, pues este primer domingo del tiempo de Cuaresma, pues gira en torno a las tentaciones de Jesús, porque verdaderamente la vida cristiana reflejada en esta Cuaresma, como ese tiempo, pues que nos prepara hacia lo que es, pues la presencia definitiva de Cristo, pues es eso, una constante lucha, una constante pues batalla contra el tentador, contra aquel que quiere separarnos, que quiere alejarnos de la gracia de Dios. La tentación es muy propia de nuestra vida cristiana porque el diablo está inconforme con esa posibilidad que tengamos de vivir para Cristo y lograr la santidad. Entonces, siempre serán las trampas constantes a lo largo de nuestra vida, en diversos momentos y en diversas circunstancias. No por eso, no por nada, es que cuando el Señor nos enseña a orar esa bellísima oración y a veces poco reflexionada como lo es el Padre Nuestro, una de las peticiones finales es no nos dejes caer en la tentación. ¿Y cuáles van a ser las tentaciones? Pues aquellas donde vea justamente el maligno que podamos flaquear. Él nos va a llegar por por nuestro punto más débil, por nuestra situación tal vez que nos permite ese defecto dominante, como dicen también algunos autores espirituales. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese cuidado de aprender a darnos cuenta que la tentación es propia del cristiano. No vivimos en una burbuja que nos aísla de las situaciones difíciles. Pero también hay que entender otra cosa y nos lo pone bellamente también el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 540 en específico, donde habla de que las tentaciones de Jesús pues claramente manifiestan esa oposición hacia el maligno, hacia Satanás, y a su vez cómo esas mismas victorias que Jesús tiene ante el tentador, como esa victoria de Jesús en ese momento contra Satanás, pues también es una invitación y una prueba a que nosotros también podemos vencer. Dice justamente el catecismo que Cristo venció al tentador a favor nuestro y cita un texto de la carta a los hebreos donde dice, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Cristo sabe que nosotros vamos a ser siempre tentados y que el maligno nos va a querer alejar del Señor y que nos va a estar dando en esos puntos débiles o en esos lugares vulnerables donde nos podemos equivocar, que puede ser nuestro carácter, que puede ser tal vez una inclinación hacia los bienes materiales, que puede ser hacia la desconfianza, que puede ser ante una situación que vivimos en algún momento y nos genera un poco de rencor, puede ser también pues una inclinación hacia tal vez algún vicio, etcétera. Entonces, ahí es donde el Señor sabe y no ha sido indiferente a esos momentos de pruebas que nosotros podemos vivir.
Pero por otro lado, también nos ha demostrado y nos demuestra viviendo lo mismo que nosotros también somos capaces y podemos ser capaces de vencer justamente esas acechanzas del demonio. Porque al final la vida cristiana es eso, es una batalla. Y nos lo explica de manera preciosa también en la liturgia de las horas. De hecho, en el himno que meditábamos o que se meditaba en el oficio de lectura, nos dejaba una bella reflexión que dice que es: la cuaresma es combate, las armas, oración, limosna y vigilias por el reino de Dios, ¿ok? Recuerden, estamos en un combate ante aquel que quiere separarnos de la gracia de Dios, pero Cristo en su maravilloso poder, pues nos da las oportunidades y las herramientas para combatir de la mejor manera. Ahora, está en nuestras manos, está en nuestras capacidades el aceptar cada una de esas herramientas y utilizarlas, el poder empuñar cada una de esas armas y utilizarlas para poder salir victorioso. Que hay que tomar tiempo, que hay que dedicar espacio. No es únicamente pensar en un Dios bombero que podamos al que podamos pedir en el momento de la prueba, sino también en esos momentos de calma que son pocos dentro de la vida cristiana, no dejar de estar orando perseverantes, no dejar de estar pues haciendo ayunos, no dejar de estar participando en las celebraciones, no dejar de estar escuchando la palabra de Dios y sobre todo no dejar de estar sirviendo al prójimo y ayudando al prójimo. Cada una de esas acciones nos permitirá a nosotros poder acercarnos de una mejor manera a esa santidad que Jesús pide de nosotros y que Jesús quiere de nosotros. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que visualizar, porque inclusive, si bien es cierto, el texto de Marcos, este texto sinóptico que tal vez es el más escueto en torno a la explicación, o mejor dicho, nos referencia de manera muy corta el hecho de las tentaciones de Jesús, nada más casi que nos menciona que verdaderamente fue tentado, lo complementa con el llamado que Jesús nos hace y sobre todo el por qué también es o cuál es el fruto propiamente de esa cuaresma que Jesús vive, que es el anuncio del reino de Dios. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, unido a la victoria que podamos ir teniendo de cada una de esas tentaciones cotidianas que podamos enfrentar, tiene que haber un compromiso de cada uno de nosotros de evangelizar y proclamar las victorias del reino de Dios. ¿Y por qué debemos hacerlo? ¿Y por qué nos volvemos parte justamente de esa proclamación evangélica? Porque hay otro tema que a veces pasa por alto dentro de nuestra experiencia cuaresmal, que unido al tema de los ayunos, de la abstinencia, de toda esta vivencia penitencial, pues el tiempo de cuaresma también es un tiempo fuertemente bautismal. Porque recordemos que justamente, como dice la palabra, es necesario que muramos con Cristo para renacer con Cristo a la vida eterna. ¿Y cuál es justamente ese renacer que tenemos todos y cada uno de los cristianos? Aquel que vivimos a la luz del bautismo. Por eso también en la vigilia pascual, cuando nosotros reflexionamos y revivimos toda esa pues liturgia bautismal, en la cual a veces pues hay tanto bautismo de niños como bautismo de adultos, también nosotros renovamos nuestras promesas bautismales. ¿Y eso por qué? Porque justamente ese bautismo es el renacer, es meternos a lo profundo de la muerte, representado en las aguas bautismales, y renacer con Cristo. Por eso también la primera lectura que hoy meditamos nos hace justamente una referencia a lo que es el postdiluvio, como el diluvio, un fenómeno pues literario que es que fue muy utilizado en todos los escritos de la época babilonia y de la época pues cristiana de esos primeros, bueno, de hecho de la época judía, esos primeros días, pues como en ese momento, en ese texto del diluvio, pues se nos introduce cómo una familia a través de la experiencia del diluvio, a través de la experiencia de las aguas, es preservada de esa destrucción para volver a generar vida. Entonces, así como la familia de Noé,
a través del arca, pues y a través del agua que fue cayendo durante 40 días y 40 noches, veamos muchas esas referencias, logra pues justamente salvarse de la muerte y de esa manera repoblar la tierra y darle nuevamente vida en ese recurso literario, así nosotros también, pasando por el agua del bautismo, pues estamos llamados a traer vida y a traer luz a la tierra. Entonces también hay unido a toda esta época y esta experiencia penitencial, pues estamos también llamados a tener conciencia de nuestra condición de bautizados y que al ser marcados con esa marca, valga la redundancia, de Dios, a través del crisma, a través de la de pues justamente de ese llamado que Dios nos da en el agua, inicialmente recibido a nuestros padres y padrinos y después nosotros pues reafirmado en la confirmación, nosotros estamos llamados a dar vida y a llevar el Evangelio a todas las personas que lo necesitan. De hecho, inclusive dentro de las liturgias bautismales, pero de la liturgia cuaresmal, la celebración eucarística, si lo hubiera, es el momento en el que las personas que van a ser, aquellas personas adultas que van a ser bautizadas en justamente la vigilia pascual, hoy empiezan a vivir ese proceso preparatorio con bellos signos en la liturgia, como lo es justamente la elección del nombre. Ya desde ahí pues entra o la inscripción, elección o inscripción del nombre. ¿Qué significa eso? Como lo dice la palabra, el Señor nos llama desde del seno de nuestra madre y el Señor nos llama por nuestro nombre. Es un llamado que no es genérico, es personal, un llamado personal para vivir en la comunidad. Entonces, partiendo de todos estos elementos, recordemos en primer lugar, uno, vivir cristianamente, vivir para Cristo, no es exonerarnos de las tentaciones y las acechanzas del maligno. Pero, segundo punto, eso no debe ser un motivo para deprimirnos, sino que el Señor nos dará cada una de las herramientas y armas para poder defendernos. Y a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras debilidades, pues el Señor siempre nos mantiene protegidos y nos dará siempre la oportunidad de orarle a Él, de poder participar de la Eucaristía, de poder meditar su palabra, de poder ayudar a las demás personas y así ir fortaleciendo nuestra vida espiritual. Y finalmente, como bautizados, hemos sido rescatados. El Señor ha pagado el rescate por nuestro pecado. Y por esa marca que hemos recibido desde el bautismo, somos llamados a ser hijos de Dios. Y de esa manera, pues, hacer testimonio y luz en medio de las personas. Entonces, sigamos caminando fuertemente en este tiempo de Cuaresma, sigamos preparándonos de la mejor manera para la Pascua y sobre todo recordemos que estamos llamados a ser justamente sal y luz. Feliz noche y que Dios te bendiga abundantemente.